Arrancamos nomás. Bueno, vamos a empezar a ver las infecciones del sistema nervioso central, pero como es bastante amplio, lo dividimos en dos. Una va a ser las infecciones que generan efecto de masa y otras de las que no generan efecto de masa, entonces vamos a empezar por estas ahora. Bueno, las infecciones del sistema nervioso central sabemos que pueden ser por bacterias, por virus, por hongos, parásitos o priones, que ha aumentado en los últimos años debido a que hay mayor número de pacientes inmunodeprimidos, ya sea por HIV o el uso de drogas inmunosupresoras para pacientes con cánceres o el uso crónico de corticoides. El diagnóstico se va a hacer, si bien se hace por serología o estudios microbiológicos del líquido cefalorraquídeo o biopsias, los estudios complementarios nos dan un buen apoyo, ¿no? Ay, se me fue todo esto. Ahí está. Por ejemplo, sobre todo la resonancia, que es la que nos va a dar más, nos va a aportar mucho más con las técnicas de difusión y espectroscopía, nos va a orientar mucho más a un diagnóstico definitivo, o nos va a ayudar a llegar al diagnóstico. ¿Qué pasa? Me quedó trabada la compu. Ahí está. Bueno, esto es un cuadrito de las infecciones que generan efecto de masa. ¿Ustedes ven bien ahí? Porque yo veo todo. Ahí Se está. ve muy bien, se ve perfecto. ¿Sí? Bueno, las infecciones del sistema nervioso central que van a generar efecto de masa, vamos a tener la toxoplasmosis cerebral, a la tuberculosis, en sus estadios como tuberculoma y absceso, las nocardiasis, los abscesos bacterianos, las micosis, las amebas, la cisticercosis y los chagomas. Bueno, vamos a empezar hablando de la toxo cerebral, sabemos que es una infección oportunista, va a estar dada por el Toxoplasma gondii, tiene una afección generalmente en los pacientes HIV, que en estos pacientes la causa más frecuente de los abscesos cerebrales. La clínica va a ser una cefalea con alteración del sensorio y fiebre, es una tríada bastante característica de estos pacientes. También puede generar, depende de dónde se localiza la lesión, puede llegar a generar o crisis convulsivas o defectos del campo visual o déficit motores o del habla. Los hallazgos imagenológicos en estas lesiones vamos a ver que en este corte axial de un T1, vamos a ver acá a nivel cortical, más que nada cortico-subcortical, occipital, vemos una lesión que es predominantemente hipointensa en T1, hiperintensa vemos acá en T2, también se puede ver un extenso edema perilesional. En el T2 la podemos visualizar que también a nivel de los ganglios de la base hay otra formación que es hiperintensa, que va a estar generando una compresión del ventrículo lateral, ¿no? En la secuencia FLAIR vamos a ver que sigue siendo hiperintensa, se va a poder visualizar con mejor el edema perilesional y también esta lesión a nivel occipital se puede ver que refuerza más el edema perilesional. Y luego del material de contraste, lo que vamos a visualizar en estas lesiones que tienen un refuerzo, un realce en anillo. Sí, esto es bastante característico. Hay dos cosas importantes en las sospechas de infecciones por toxoplasmosis, que es que ellas van a tener la afectación cortical, son lesiones que afectan más que nada a la cortical, y los ganglios de la base. Cuando tenemos dos lesiones ahí y un paciente inmunocomprometido, tiene alta sugestividad. Este era un paciente con HIV, tenía fiebre y disminución de la conciencia,
podemos ver que es una lesión mucho más extensa, una formación en T1 la podemos ver hipointensa, que se visualiza acá ya el edema, una compresión del ventrículo con colapso del ventrículo lateral y una desviación de la línea media hacia el contralateral. Vemos en el FLAIR que sigue siendo esta lesión predominantemente hipointensa, con el edema perilesional y ejerciendo ese efecto de masa. En el T2 también se puede visualizar el edema perilesional, esa lesión, esa formación en ganglios de la base, como habíamos dicho, que era muy sugestivo, y ese refuerzo, que tienen un refuerzo, en este caso tiene un refuerzo más bien heterogéneo de la lesión. Pero es característica el ganglio los ganglios de la base. Bueno, el tuberculoma es más que nada una infección secundaria de una tuberculosis sistémica dada por la tuberculosis, por el Mycobacterium tuberculosis, que va a llegar al sistema nervioso central a través de dos vías. Puede ser por una diseminación venosa de las cortezas o una diseminación hematógena de la enfermedad. Van a ser lesiones de diferentes tamaños, pueden ser chiquititas como milimétricas, o pueden ser grandes lesiones hasta que pueden llegar a medir 6 centímetros. También pueden ser solitarias o múltiples, y en los niños se van a ver estas lesiones a nivel infratentorial. Es muy frecuente que se visualicen ahí. Y en los adultos en nivel supratentorial. Bueno, los hallazgos del tuberculoma van a depender si su granuloma está caseificado o no está caseificado. En el T1, por ejemplo, en nuestro paciente, en nuestra imagen, vemos que tenemos los granulomas, si son caseificados, van a ser hipointensos, y si están caseificados, dependiendo el centro, si es sólido o necrótico, si es sólido, va a ser hipo o isointenso, y si es necrótico, va a tener una hipointensidad central. Bueno, este es nuestro paciente, y ese refuerzo, ¿no? Luego de la administración del contraste, sabemos si es caseificado, tiene un refuerzo nodular, y si no es caseificado el refuerzo nodular, y si es caseificado el refuerzo es periférico. En este paciente, en esta imagen, tenemos que el refuerzo es periférico, algunos tienen lesiones de edema perilesional, vemos que tiene ese refuerzo periférico y ese centro hipointenso. Y en el T2, lo que vamos a ver si está clasificado es hiperintenso, y si no está clasificado, usualmente es hipointenso. Y el edema adyacente. Bueno, este paciente tiene una formación a nivel del lóbulo cerebeloso izquierdo. En el T1 vemos una formación isointensa, hipo o isointensa respecto al parénquima cerebeloso nodular, con esta característica que es el refuerzo nodular. En T2 se puede visualizar hipointenso con ese borde hiperintenso, y lo que podemos visualizar en esta secuencia ya es la aparición del edema. Y en el T1 con contraste, lo que vamos a ver es que tiene el mayor refuerzo nodular o periférico y esa hipointensidad central. Esta es... Bueno, los abscesos, si bien es muy infrecuente ver un absceso post-tuberculoma, es más que nada, es una complicación bastante infrecuente, es una licuefacción del centro necrótico del tuberculoma. La lesión anterior se necrosa y genera estos abscesos. Son, a diferencia de un absceso bacteriano no tuberculoso, son más que nada de mayor tamaño, ¿sí? Y adentro está formada por una colección semilíquida. Y otra característica de los abscesos tuberculosos es que nos va a mostrar esa reacción granulomatosa en la periferia. En este caso tenemos un paciente que tenía una lesión nodular, vemos que es bastante de gran tamaño,
a nivel frontal izquierdo, que va a ejercer un efecto de masa, desviándole la línea media hacia el lado contralateral y un colapso del ventrículo. Se puede ver todo hasta este edema perilesional, y el centro hipointenso que vimos de hecho, y el anillo, el refuerzo del nodular, ¿no? Periférico. En el T2 se aprecia con mejor el edema perilesional, y vemos que este anillo, que es hiperintenso en T1, en T2 es hipointenso. También en FLEAR tienen las mismas características, y luego de la administración del gadolinio vamos a ver que tiene un mayor refuerzo periférico nodular, su centro queda es bien hipointenso, y el edema perilesional. Estas son lesiones bastante más grandes y más definidas. Bueno, la nocardiasis es una infección bacteriana por bacilos gram positivos y ácido alcohol resistentes. Es una infección bacteriana que se va a dar más frecuente en los pacientes inmunocomprometidos. Si bien la clínica es insidiosa, lo que no va a tener fiebre, el síntoma cardinal es la cefalea. En este caso tenemos el paciente, tiene múltiples lesiones a nivel temporal y occipital del lado derecho, como se puede ver en el T2, estas lesiones hipointensas con este refuerzo hipointenso. En el T1 también podemos ver la lesión que es hipointensa y tiene ese refuerzo periférico más hiperintenso, y el edema perilesional se puede ver en el T2. Y el refuerzo periférico luego del contraste. Es más de lo mismo, acá se puede ver las múltiples lesiones de localización de distribución difusa, son más pequeñitas, y tienen ese refuerzo luego del contraste periférico, un refuerzo periférico, y el extenso edema perilesional. En las secuencias de difusión vemos que tienen restricción molecular, signos de restricción molecular acuosa y caída de la señal. Bueno, ahora vamos a los abscesos no tuberculosos. Los abscesos no tuberculosos biógenos van a tener varias etapas. Bueno, en donde tenemos la cerebritis temprana, que son los primeros días de la infección, donde va a estar, donde va a haber hiperemia, edema, va a estar todo el sistema de los polimorfos, y van a haber focos dispersos de necrosis y hemorragias petequiales. O sea, es una lesión bastante difusa, poco característica de un absceso. Si bien tenemos después la segunda etapa, sería la cerebritis más tardía, que es dentro de cuando termina la primera semana, entrando a la segunda semana, ahí ya vamos a tener más localizados los focos de necrosis, van a ir focalizando todo ese edema, esa hiperemia, esa lesión difusa, va a ir focalizándose, van a ir coalesciendo y van a generar el borde de granulación, o sea, el fino tejido periférico de granulación. Va a aparecer el edema perilesional en la cerebritis tardía. Y en la cápsula, después, la otra etapa es la cápsula temprana, que es luego de las 2 semanas, que ese tejido de granulación que rodeaba la cerebritis tardía va a empezar a proliferar, y va a formar la capa de colágeno, ¿sí? Y va a disminuir el edema. Y la cápsula tardía ya es de los 15 días en adelante. Vamos a ver que son varias capas de... va a tener la última capa, que va a ser el edema y los astrocitos reactivos. Bueno, acá tenemos una imagen en un T2 y un T1 con contraste. Podemos ver a nivel
temporoparietal, ¿no? U occipital, occipital, Parietal. una extensa parietal, una extensa formación, ¿no? Hiperintensa ante 2. También se puede ver acá a nivel pequeños focos hemorrágicos, hiperintensos, subaracnoideos, como que no hay nada, no es nada específico, no es una extensa lesión. En el T1, con contraste también, tiene ese realce periférico, heterogéneo, perdón, como que no hay una lesión bien definida, ¿no? Es un edema, una extensa edema, una extensa lesión poco específica. Muy difícil decir que esto es un absceso. Sin embargo, pasando los días, van a estar la cerebritis tardía, ya habíamos dicho que iba a empezar a focalizar, a localizarse, a coalescer todas esas lesiones. En este caso, en el T2, tenemos esta formación hiperintensa acá a nivel del temporal derecho. Acá se puede ver que es hipointensa en T1, que tiene este refuerzo periférico que habíamos hablado, que empezaba a formarse el tejido de granulación. Y con las técnicas de difusión puede que tenga difusión, pero si bien más que nada es heterogénea, ¿no? Después llega, habíamos dicho que después de las 2 semanas iba a aparecer la cápsula temprana. Vemos en el T1 con gadolinio este refuerzo periférico, que es la cápsula, que va a estar bien adyacente en este caso no está bien adyacente al ventrículo lateral, y podemos ver que no es una cápsula o un anillo completo. Si bien acá está adelgazado, muchas veces estas lesiones van a generar que drene este absceso hacia el ventrículo. Y en difusión vemos que ya tiene un mayor restricción. Las cápsulas tardías, ya cuando está formado, acá habíamos dicho que eran varias capas, que era más gruesa, se puede ver acá a nivel frontal, esta extensa lesión redondeada, hipointensa, y con este borde bien definido, con mucho realce, con un realce intenso periférico. Muchas veces tienen estas invaginaciones, que es muy característico de las lesiones piógenas. Y esta es la tomografía sin contraste, como se ve, ¿no? Esta lesión heterogénea con un borde definido, con la cápsula tardía. Después tenemos a las micosis. Las micosis generalmente son infecciones, las infecciones micóticas va muy asociado a los inmunocomprometidos. Si bien todas estas lesiones están al inmunocomprometidos, la aspergilosis es una de las cuales aparecen en esos pacientes HIV. La aspergilosis son esas lesiones crónicas que van a generar granulomas, y ante las lesiones nodulares que van a generar estos efectos de masa a nivel cerebral, van a tener esas características, esos mamelones periféricos tan característicos de las lesiones que generan granulomas. En este caso, a nivel temporal, vamos a ver una formación nodular redondeada de bordes bien definidos. En el T2 vamos a ver que es hiperintenso, con una periferia hipointensa. En el FLAIR vamos a ver, acá en el FLAIR es donde se ve la característica de los bordes que habíamos dicho, como son lesiones que generan granulomas, granulomatosas, van a generar esos bordes mamelonados, bien característicos. Vemos que la cápsula, digamos, de esta lesión es gruesa y mamelonada. Es bien característica de este tipo de micosis, aspergilosis. También se puede ver a nivel en la secuencia FLAIR ya el edema perilesional. Y en esta era difusión. Difusión. ¿Puede ser? Sí, ¿no? Difusión era. Que se ve esa característica de esos mamelones periféricos.
Entonces vamos a acordarnos cuando vemos una lesión, que tenemos un paciente inmunocomprometido con una lesión nodular que tiene paredes gruesas y mamelones, acordarnos de la aspergilosis. Bueno, este era un paciente pediátrico de las amebas, las infecciones por amebas, eran amebas de vía libre. Era un paciente de 11 años, inmunosuprimido. Las lesiones por amebas, en este caso era la Balamutia mandrinalis, una lesión bastante extensa, bien agresiva. Son lesiones crónicas y granulomatosas. Habíamos dicho que todo lo que generaba esas lesiones granulomatosas iba a formar esos mamelones periféricos característicos. En este caso, en el T2, vamos a ver esa lesión nodular de bordes hipointensos, en este caso con centro hiperintenso, el extenso edema perilesional, y podemos ver ya en esta secuencia en el T2, la pared de esa lesión nodular es mamelonada, ¿no? En el T1 no se ve más que una extensa lesión con un colapso del ventrículo lateral ipsilateral, ventrículo lateral, de una lesión de bordes bien definidos, hipointensa, y con el material de contraste se ve un realce heterogéneo central. Vemos en difusión que tiene una restricción, signos de restricción molecular acuosa y caída de la señal en el mapa ADC. Bueno, una infección frecuente en nuestra zona, el Chagas, bueno, va a dar los famosos la infección chagásica cerebral, va a estar dada por el Trypanosoma cruzi. Es más que nada una reactivación de la enfermedad chagásica sistémica. Las reactivaciones generalmente van a ser en el sistema nervioso central. El Chagas va a tener una característica las características de estas lesiones es que va a comprometer la corteza cerebral y la sustancia blanca, pero a nivel subcortical, ¿sí? Y los ganglios de la base, a diferencia de la que habíamos hablado de la toxoplasmosis, que era la corteza con los ganglios de la base. Acá es también la sustancia blanca. La clínica es inespecífica, reina otra vez la cefalea o los signos de hipertensión endocriniana, convulsiones, o focalización o coma. En estas imágenes se puede ver una extensa lesión hiperintensa en el FLAIR con edema perilesional. Vemos que va a afectar a la corteza y a la sustancia blanca, y puede llegar a extenderse a los ganglios de la base. Vemos cómo ejerce un efecto de masa. Estos eran los primeros días que el paciente ingresaba por síntomas de hipertensión, no me acuerdo qué era exactamente la clínica, pero esta fue una de las primeras resonancias que se hizo, y se veía esta extensa lesión a nivel frontal, derecha, que generaba una desviación de la línea media y un colapso parcial del ventrículo, del asta anterior del ventrículo lateral. Vemos cómo afecta a toda la corteza y cortical y subcortical. Sustancia blanca hasta ganglios de la base. Es poco definida la lesión, es más extensa. Después de 30 días de internación y tratamiento, vemos cómo hay una disminución. Las imágenes son más que nada para seguir el tratamiento de estos pacientes. Vemos que hay una disminución de esa extensa lesión hiperintensa, y hay una vuelta a la normalidad de la línea media. Pero esta es en el FLAIR. Y en el T1, 45 días después, vemos que hay como vuelve a hacer ese efecto de masa, si bien no hay tanta hiperintensidad de señal, hay un realce heterogéneo de esta lesión y vuelve a tener un efecto de masa, ¿no? Pero lo característico del Chagas acá es que la lesión no es bien definida, pero va a afectar a la corteza cerebral. La cisticercosis también es una
otra de las enfermedades endémicas, sobre todo en nuestra zona. Está dada por la Taenia solium. Esta enfermedad decía la bibliografía que era pleomórfica, y es cierto porque tenemos, o sea, depende del estado que tenemos del parásito, es cómo vamos a encontrar las lesiones en las imágenes, ¿no? Va a depender la cantidad que son, dónde se localizan, el tamaño de que es la lesión, el estado del parásito, y la respuesta inflamatoria del huésped. No es lo mismo la respuesta del inmunocomprometido como el comprometido. La clínica más que nada es por las localizaciones de las lesiones donde van a estar, por ejemplo, epilepsia, hipertensión endocriniana, encefalitis o meningitis. Entonces la cisticercosis se va a clasificar en dos tipos, según el lugar donde se localiza, que vamos a tener la cisticercosis subaracnoideas, las parenquimatosas, las ventriculares y las espinales. Y según el estadio de evolución del parásito, vamos a ver que tenemos los estadios no quísticos, que es la más incipiente, que muchas veces como no genera sintomatología, no muchas veces quístico, que no daba tanta clínica, es donde empieza el bichito a tener una invasión tisular. Y lo que vamos a ver en la resonancia es más que nada un edema localizado, medio inespecífico. Dice que puede haber un realce nodular con contraste, y no hay imágenes en este estadio, porque habíamos dicho que era totalmente subclínico. En el estadio vesicular, si bien hay una reacción inflamatoria, vamos a ver el quiste con el Scolex, que es una imagen puntiforme nodular hiperintensa. Entonces vamos a ver el quiste. Ahora vamos a ir a esta que es para ver mejor. Este es el estadio vesicular. Habíamos dicho que veíamos el quiste grande, voluminoso. Vemos que va a generar una desviación leve de la línea media, de bordes definidos, hipointenso, en T1, hiper en T2, y vamos a ver que luego de la administración del material de contraste tenemos el refuerzo periférico y este refuerzo nodular puntiforme, que es el Scolex del cisti, de la cisticercosis. En el estadio vesicular o coloidal, ya dijimos que iba a aparecer más las reacciones edematosas perilesionales. Vemos que son lesiones quísticas, hiperintensa ante 2, hipointensa ante 1, con ese refuerzo periférico, y el edema perilesional. El estadio granular o nodular o granulomatoso, se puede ver esa pequeña lesión. Sí, acá está, esta pequeña lesión sin tanto edema en el nodular granulomatoso iba a ser una absorción y una retracción del quiste. Vemos que es mucho más chiquitito que las anteriores, que las primeras etapas vesicular o vesículo-coloidal, y hay una disminución del quiste, la cápsula queda mucho más gruesa, y va a tener el Scolex característico en efecto de diana, el signo de la diana del Scolex. También va a estar acompañado de algunas áreas de edema, en este caso. Después tenemos el nodular calcificado, que ya es la última etapa del bichito, y es la evolución final del quiste y la mineralización del mismo. Lo que vamos a tener va a estar calcificado, tenemos el nódulo calcificado, ya no vamos a tener realce con contraste, y el nódulo hipointenso en T2. Entonces vemos en las lesiones, las múltiples lesiones nodulares, ya vemos que no tienen los realces periféricos, es hipointenso, y ya están muchos más chiquititos, es el estadio final de la neurocisticercosis. Y bueno, y eso es todo más o menos, para hacerlo lindo o llevadero.